Entretejiendo el tiempo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Impronta. Entretejiendo el tiempo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema, o sea, no es poco convencional, pero más bien es un tema que no se trata mucho. Y la razón por la que decidimos hablar de esto me da risa, porque creo que a Fati se le ocurrió cuando, porque por su casa pasa un heladero y siempre, perdón por la palabra, pero le chinga sus reuniones o lo que esté haciendo por Zoom. Y entonces dijo, ¿por qué no hablamos del transporte? Y yo dije, bueno, va. Entonces sí, vamos a hablar sobre, no tanto así como tal del transporte, sino más bien por qué los humanos se transportan. Y bueno. Sí, cabe aclarar que todos ahorita en esta modalidad de Zoom o la plataforma que quieran, siempre hay algo detrás y entonces también podrán a veces escucharlo en nuestras reuniones. Es probable que también ahorita aparezca algo así de mi lado, ya sea el heladero, el del gas, el tamalero, el de las tortillas o incluso los perros, pero es parte de esto, el transporte. No, bueno, también hay que notar que ya nos escuchamos mejor porque ya tenemos nuevos micrófonos, entonces son micrófonos que se escucha todo. Entonces sí, si escuchan ruidos así de la calle, pues lo sentimos. No está en nuestro control. No. Pero bueno, transporte. ¿Por qué se transporta el ser humano? Creo que la respuesta más básica a esto es... Bueno, la primera respuesta que la gente puede pensar es cuestiones económicas, ¿no? Comercio, por ejemplo. Pero ya en términos más antropológicos, pues podemos pensar en que no siempre fuimos unas sociedades sedentarias, no siempre estuvimos viviendo en la misma ciudad por mucho tiempo, o los mismos pueblos. De hecho, los primeros pueblos humanos pues fueron nómadas. Hay distintos tipos de nómadas. Están pues los nómadas que se dedican a cazar y a recolectar, pero que sí se mueven de un lugar a otro. Están los nómadas que son más pastorales, pero igual como que algunos cazan y recolectan también. Y luego están los nómadas que no son tanto como que forman parte de una sociedad nómada, sino más bien ellos se dedican o tienen un estilo de vida nómada por cuestiones como por ejemplo el comercio. Sí, igual, pensemos mucho en nosotros también, o sea, no porque ahorita ya todos sean en su mayoría en el mundo sedentarios y vivamos en ciudades o en poblaciones completamente con los servicios básicos a la mano. Justamente es por ahí la cosa que surge la movilidad o las mejores formas de moverse, porque el ser humano, nosotros siempre vamos a buscar las opciones que nos faciliten la vida. Nos gusta la comodidad ante todo, no vamos a estar haciendo cosas extra porque pues sería absurdo, ¿no? ¿Para qué estaríamos cansándonos en vano, ¿no? Algo tan simple, ¿no? Nuestras decisiones están hechas para que nos den una recompensa mejor, en teoría. Muchas veces estos cálculos son erróneos, pero todas nuestras acciones nos llevan a que queremos hacer las cosas más fácil, más cómodas o mejores. Algo totalmente normal para cualquiera de nosotros en cualquier época. Entonces, es justamente que en esa movilidad, en esa forma de transportar cosas, transportarnos nosotros, surgen los medios de transporte. En la faceta en la que quieran llamarla o en la época que quieran, siempre está el ser humano tratando de hacer ingeniosamente mejores formas en que nosotros nos movamos y también movamos nuestras cosas. Por eso es que cuando pues empiezan las sociedades nómadas, pues imagínense cómo era llevar a toda la familia, ¿no? De un lugar a otro. Llevas que pues a los niños, ya sabemos que los niños pues pueden ser un poco más caprichosos. Imagínense ir cazando a un ciervo, a un mamut, tienes que llevarle el rastro, está como a mediodía de ti. Tienes que estar atento a esos movimientos de tu presa. Nada de que el niño ya se cansó, quiere agua, se le antojó algo. Hay por ahí una mujer embarazada que igual necesitan muchos atenciones, pues híjole, pues hay que bajar el ritmo, ¿no? Necesitamos sombrita, necesitamos agua, que el anciano también requiere algo, ¿no? Pues, ¿cuándo el ciervo va a ser capturado, no? Ya nos quedamos sin comer. Es en esas necesidades cuando empiezan a cambiar las cosas y necesitas mejores opciones. Sí. Precisamente por eso decía que o sea, no son tan tajantes las divisiones entre los distintos tipos de nómadas, porque por ejemplo, si perteneces a una sociedad
que se dedica al pastoreo, pues eso no quiere decir que todo tu sustento va a ser producto de estos animales, ¿sabes? O sea, va a haber algunas personas que también se dediquen a cazar y a recolectar y a otro tipo de sustento, pero hoy estamos muy acostumbrados a como que juntar muchas cosas en nuestras vidas, porque estamos acostumbrados a estar en un mismo lugar todo el tiempo. Incluso yo, por ejemplo, el otro día estaba sacando cosas de mi recámara y dije, ¿cuándo tuve todo esto? Ni siquiera recuerdo haberlo comprado o que me lo regalaron, no recordaba. Pero estas sociedades que menciona Fati, que pues están acostumbradas a moverse de un lado a otro, y no solo una o dos personas, sino como sociedades enteras. Me acuerdo una vez que estábamos en una clase, híjoles, no me acuerdo si fue con Plunkett, si fue como Orígenes de la Civilización, realmente no recuerdo, pero estaban mencionando un grupo de personas que todos sus utensilios estaban hechos para poder pues recolectarlos de forma fácil, guardarlos y ponerlos en el caballo. Eran unas personas que de las estepas de Europa Oriental y moverse fácilmente. Creo que hasta las cucharas tenían como unos hoyitos que podían amarrar al caballo y así. Es la forma en la que la gente se adapta a este estilo de vida. Y justamente cuando nos damos cuenta de las necesidades que tiene tu familia, tu sociedad, es que si le das estas adaptaciones o puedes optar por entonces. Si nosotros nos tenemos que mover a conseguir la comida, pero no podemos llevar a los niños, a los ancianos, a personas que están con un problema que les impida moverse, pues mejor que se queden esas personas en una casita, en un lugar a salvo, y los demás aptos para cazar, pues se lanzan a la presa, ¿no? Sí. Por cierto, a lo lejos escucho al de las tortillas. Imagínense que cada día tendrían que ir a la tortillería a comprarlo. No, ahora una moto te las trae a tu casa. Evolución, ingenio humano. Así que una disculpa por el ruido. Entonces, en estas divisiones de las ocupaciones, de las obligaciones, cuando surgen justamente, básicamente, los roles de género, los roles de familia, para que pueda facilitarle a las personas el poder funcionar. Comida, sustento, vivienda. Es una forma muy burda de lo que estamos diciendo en justamente teorías de sedentarismo, de nómadas y de civilización. Sí, de hecho, sí, como dices, o sea, es una forma muy general de lo que estamos hablando, pero pues podemos pensar, por ejemplo, que en las primeras sociedades humanas las mujeres normalmente se quedaban a cuidar a sus hijos y los hombres eran los que salían a cazar, entonces las mujeres eran como más recolectoras. Como les decía, no eran grupos humanos que se quedaban todo el tiempo en un mismo lugar, se estaban moviendo constantemente. La principal razón era porque buscan recursos. También recuerdo una clase, creo que fue con Shigeru Kabata, donde hablábamos sobre el rol muy importante que tenían las abuelas. Fue una cuestión como más de supervivencia o evolutiva, no sé cómo llamarlo, porque las abuelas ayudaban a pues a cuidar a los hijos, ¿no? Mientras las mujeres ya podían hacer más cosas, incluso podían seguir reproduciéndose y así crecían las sociedades. Pero bueno, eso ya es otro rollo. Spoiler alert, este tema quizá lo podamos sacar más adelante. Sí, se me hace muy interesante cuando lo estábamos viendo, pero bueno. Y hoy estamos muy acostumbrados a pensar que, aunque hay gente que se mueve todo el tiempo, todos los días, gente que se va de viaje por negocios, por trabajo, por lo que quieras, o gente que simplemente se va de viaje por placer, como que tenemos un estilo de vida muy sedentario, pero siguen existiendo muchos grupos humanos que siguen teniendo un estilo de vida nómada. El principal que se me ocurre, por ejemplo, los beduinos, que son gente que viven ahí en el desierto, en el Medio Oriente. Creo que actualmente hay millones de beduinos todavía que siguen como que teniendo un estilo de vida muy tradicional. Incluso el árabe que ellos hablan creo que es una de las formas más puras del lenguaje que existe. Otro grupo que se me ocurre... pues los... En China todavía. ¿En China también? En el desierto chino. Uh-huh. Vi un documental hace años. Digamos que ya no son nómadas porque realmente el nomadismo ya no existe, ya no es posible, pero sí se le podría considerar seminómadas, porque obviamente tienen ciertos puntos de reunión en la que pues van a ir haciendo cíclicas esas visitas. Sí. Ya no es nada más que tienen el mundo a sus pies, pero se reduce su territorio móvil
en círculos. Ah, sí, eso es lo que iba a decir sobre los Tlingit que se encuentran en el norte de América, por ejemplo, por Alaska. Ellos eran grupos nómadas, se dedicaban a pescar, pues porque allá en el norte de América creo que no pueden hacer nada más que pescar o cazar cosas como, ¿cómo se dice? Focas y así. Pero ya, pues con el paso del tiempo y con el hecho de que fueron colonizados, pues ya se volvieron grupos muy, bueno, no voy a decir muy sedentarios, pero sí ya no llevan el estilo de vida nómada que tenían antes. También, por ejemplo, creo que en Afganistán existe un grupo que se llama los Kochi. Ellos tuvieron el problema de que la guerra ahí en Afganistán con Estados Unidos pues les afectó mucho su estilo de vida y no podían ser tan móviles como lo eran antes. Y pues es muy triste, la verdad, porque muchas veces pensamos en cómo preservar el patrimonio cultural tangible, o sea, bienes muebles e inmuebles como monumentos o como objetos, pero no pensamos en la parte inmaterial del patrimonio cultural que muchas veces está representada por este grupo de personas que tienen conocimientos, tienen saberes, tienen historias muy interesantes sobre su cultura que se pierde a lo largo de los años con cosas como estos, como la guerra, ¿no? Pero bueno, eso ya también es otro tema. Sí, no solamente es guerra, las simples fronteras entre países. Esas fronteras muchas veces son más nuevas que la misma antigüedad de los pueblos que son ahora seminómadas, ¿no? Pero pues sí, obviamente, incluso los mismos animales de los que puedan comer, pues se han reducido. Entonces, pues, ¿para qué irte hasta tan lejos si el animal ya no está hasta allá? Las mismas plantas, o sea, es como muchas cosas que hacen que ya no sea tan necesario el moverse tanto. Sí. Considerémoslo, ¿para qué, como dije, irnos hasta el otro lado de la ciudad si lo tienes en la tiendita de la esquina, ¿no? Sí. O sea, es en esta parte el transporte, cómo nos movemos, que el ser humano busca las mejores estrategias. No solamente es el aspecto de una tradición grandísima, sino también el que el pueblo entienda qué es lo mejor, ¿no? Uh-huh. Y justamente es como el transporte surge dentro de toda esta idea de que el ser humano tiene que moverse, siempre se mueve. Ya hemos platicado un poco, ¿no? Desde que el Homo erectus decide salir de África hasta nosotros en América, ¿no? O sea, siempre nos estamos moviendo, sea a pie o sea de otros métodos. Entonces, ¿cómo surgen estos métodos en los que ya no tienes que tú desgastarte? El ser humano necesita medios para que no se canse, porque nos gusta la buena vida, nos gusta echar la flojera. Sí. Exacto. Pues los animales, ¿no? Aquí es cuando empezamos ya a hablar sobre los animales y cómo los seres humanos los explotan, pero sí los usan. Recordemos un poco lo que sacamos el mes pasado sobre domesticación animal. O sea, viene mucho en esta onda del transporte. Lo vimos, ¿no? Algunas de las formas en las que el ser humano usa a los animales es esto, el transporte. Y obviamente el animal por excelencia que va a venir a hacer este gran cambio para la vida del ser humano, pues es el caballo. ¿Qué sería la historia humana sin el caballo? Sí, no. Bueno, no, creo que el primer animal que se utilizó como transporte como tal, creo que fue el burro, ¿no? Pero el caballo sí tuvo mucha importancia porque aguanta más que el burro, obviamente. Y sus cuantas formas, ¿no? Para más o menos ubicarnos, el caballo, las mejores teorías dicen que surge de Medio Oriente, uh-huh. De esta zona en la que obviamente hay desierto, pero también hay oasis. Se cree que ahí es donde surge la domesticación del caballo. Y esto entonces lo que le dio a estos grupos humanos, los primeros en domesticar y tener al caballo, fue que arrasaban a las ciudades. Si antes estas personas que vivían en el desierto no tenían nada para pelear contra ciudades, pues ahora con los caballos arrasaban. De ahí viene justamente el uso tan importante del caballo en el campo de guerra. Sí. Las caballerizas eran hasta la Primera Guerra Mundial, o sea, hace 100 años apenas, el caballo daba la victoria en el campo de batalla. Y son animales muy rápidos. Pero en cuestiones de, por ejemplo, el desierto, yo creo que ahí sí viene ganando el camello.
porque el desierto es un medio ambiente muy hostil y el camello es uno de los muy pocos animales que existen que pueden aguantar muchos días sin agua. Entonces yo diría que en el desierto la principal forma de transporte es el camello. Incluso no se me puede ocurrir ninguna otra forma de transportarse en el desierto. Grandes distancias, me refiero. Bueno, aparte de los vehículos motorizados que ya existen, ¿no? Sí, no se me ocurre. Dudo mucho que pueda haber, porque justamente los animales ahí están muy adaptados al ambiente y no hay tan grandes. De hecho, hay animales pequeños por la forma en que pues escasea el alimento, pero el camello definitivamente fue aprovechado por las bondades de su misma capacidad de adaptación ¿Sí? y hasta la fecha, ¿no? O sea, una experiencia que algún día espero cumplir, subirme un camello en el desierto. Yo sí me he subido a un camello y es muy incómodo. Pero bueno, es divertido. Bueno, aquí vendría camello y dromedario, recordemos. Camello Sí. tiene 2 jorobas, dromedario una. Entonces creo que fue un dromedario. Perdón. Por no conocer tanto. Pero bueno, el otro animal que también nos gustaría mencionar pues es el elefante, que yo creo que se utiliza mucho pues en el sur de Asia, ¿no? Por ejemplo, Tailandia, India. Sí, recordemos aquí lo que dijimos en el programa de domesticación. El elefante no ha sido domesticado, ha No. sido amaestrado. Y como tal, pues qué mejor medio de transporte que el mamífero terrestre más grande del planeta. Imagínense cómo te sentirías llevando tu elefante en la ciudad con todo tu corte, con todos tus bienes detrás. O sea, te da un prestigio, te da un poder tener a un elefante que transporte tus bienes. Sí. Incluso el elefante ha sido usado en guerra. Un par de veces nada más. Alejandro Magno lo pensó también. Cruzar en los Himalaya en los elefantes. ¿Lo logró? ¿No lo logró? Esa es cuestión de otro tema. Pero sí, el elefante hasta la fecha, en la India sobre todo, el elefante indio, esa especie de la India, es usado, ¿no? A veces en aspectos turísticos, pero también las personas llegan a usarlo para llevar cualquier aspecto que necesiten. Entonces sí, el elefante también está restringido a las zonas de las que son, pero pues peligroso, pero también ha servido mucho al ser humano desde que se les ocurrió usar al elefante. Cosa que yo no me imagino cómo lo hicieron, porque de verdad dan miedo cuando estás cerca de un elefante y está enojado. Híjoles, mejor salta porque te va a matar. Pero bueno, sí, sirven mucho para cargar mucho peso a largas distancias también. Como, me imagino que en la ruta de la seda hubieran sido muy útiles. Bueno, aquí es importante aclararlo, y esa es una de las grandes cosas que se hablan sobre el nuevo mundo, ¿no? América. América no tuvo como tal animales de carga porque pues no hubo oportunidad. Como dato curioso, el ancestro del caballo es nativo de América. Ya de ahí se fue esparciendo a lo largo del mundo, pero en América cuando llegó el ser humano se dio cuenta de estos animales y dijo, uy, están sabrosos, y los cazó todos hasta extinguirlos. Entonces nunca hubo caballos ya aquí en América, y por eso que cuando llegan los europeos, pues el caballo es todo un acontecimiento verlo, que hasta le llamaban el ciervo, porque no conocían a ese animal. Sin embargo, sí hubo un animal de carga en todo el continente, solo una especie, y no estaba acá, estaba en Sudamérica, y esa es la llama. Se me hacen muy bonitas las llamas. Pero yo supongo que fueron buenos animales de transporte porque duran mucho, ¿no? O sea, no sé si es por su nivel de energía, pero sí duran mucho a largas distancias. Lo único que yo podría decir es que creo que son animales poco tolerantes. Creo que cualquier cosita los puede hacer enojar y ya te escupen o se acuestan y no hacen nada. Muy parecido a mi perro. Pero lo que dijiste fue sobre que te escupen, es porque la llama es un camélido, es pariente del camello, por eso es que muchos de los comportamientos podrían verlos similares. La llama es compadre, es primo lejano del camello, son ambos camélidos.
Pero imagínate que tú estés intentando llevarte tus cosas para comercializarlas y de repente te escupa un animal en la cara. Se me hace muy chistoso. Para nosotros es un poco complicado quizás saber sobre esta especie, porque como dijimos, no estuvo aquí, está en Sudamérica, hasta la fecha es todo un ícono en Bolivia, Perú, un poco Chile, Ecuador quizás, toda esta zona andina sobre todo, y hay que considerarlos, decimos solamente llama, pero no es la única, está la llama, la alpaca, Sí. la vicuña y el guanaco. Son muy similares estos animales, pero son especies distintas. Pero como dijimos, en algún momento, si ustedes quisieran que hablemos un poco de lo que es la región andina, que es muy diferente a lo que fue Mesoamérica, estos animales fueron vitales para el transporte. Obviamente recordemos, cruzar la cordillera de los Andes, pues humanamente es muy, muy pesado. Entonces ahora imagínense además cargar las cosas. Entonces estos animales fueron vitales para el desarrollo de las sociedades de la región andina. Estas 4 especies: llama, alpaca, vicuña y guanaco. Y más como hacia el norte de América, pues el animal que se utilizó para transportar principalmente fue estoy hablando antes de la llegada de la colonización, ¿no? Fueron pues los perros. Pues todos conocemos a los huskies. Los huskies que todo el mundo conocía técnicamente, los que son súper bonitos técnicamente son los huskies siberianos que vienen de Siberia, que también se utilizaban, o no sé, creo que sí se siguen utilizando para el transporte. Pero, por ejemplo, en Alaska existen los huskies de Alaska, que son distintos, no se ven tanto como lobos, se ven más como perros callejeros. Pero son animales que son de mucha ayuda porque todos saben que los perros tienen un calor corporal mayor al del ser humano. Entonces, en lugares donde hace mucho frío, como las regiones de Alaska o el norte de Canadá, bueno, todo Canadá hace frío, pero el norte de Canadá principalmente, los perros se utilizaban para transportar a personas y transportar bienes. En este caso sí es un animal que se utilizaba solo para eso, porque hay sociedades que utilizan a sus animales para transporte, pero también para sustento. Pero en este caso no. Recordemos un poco de nuestra infancia la película de Baldor. Este perro que es mitad lobo y mitad perro, y que hay una crisis en una población de Alaska y requieren transportar medicinas. Entonces la única forma de llevarlas es con un trineo que está jalado por perros. Entonces, pues, de hecho, ahí en esta población de Alaska, pues es recordado este evento, ¿no? Y hasta hay una estatua de este perro, porque pues se logró llevar las medicinas que estaban azotando a la población gracias al transporte de perros. Y hablando ya más de Mesoamérica, aquí nunca hubo un animal que pudiera utilizarse como animal de carga o de transporte. Entonces, lo que existía en Mesoamérica eran los tamemes, que eran personas, literalmente seres humanos, que se dedicaban a transportar cosas, bienes. Creo que ellas pertenecían a la clase social de los más iguales, que estaban por arriba de los esclavos, pero abajo de los nobles. Muchas veces, bueno, de lo que habíamos leído en la universidad, se me hacía que era como muy como parecidos a los intocables de India. Porque me acuerdo que leí no me acuerdo si fue un artículo o un libro que decía que se encontraban en los mercados, en las afueras de los mercados, pero realmente no convivían con la gente, sino ofrecían sus servicios para cargar la mercancía que la gente adquiría en los mercados. Los tamemes se me hacen muy interesantes porque eran personas que estaban acostumbradas a caminar grandes distancias y a cargar, creo que hasta como 25 kilos, ¿no? Sí, por ahí hubo una investigación sobre cuánto pudo haber cargado un tameme, sobre todo con algunas fuentes que hablaba de qué era lo que transportaban. Ahorita me acuerdo que, dado que mencionaste hace rato, Fer, de que hacen, dependiendo de las sociedades seminómadas, sus artículos para que puedan ir en el caballo. Así los tamemes pues llevaban sus cositas para vender, y también hacían como que muchas adaptaciones para que pudieran cargarlas. Hay si no mal recuerdo es en Cacaxtla,
esta zona arqueológica de Tlaxcala en la que hay unos murales bien bonitos en azul. Dentro de todas estas imágenes ahí está un tameme. Incluso lleva así como que, no me acuerdo, creo que es un casco, un de jaguar, no me acuerdo exactamente, pero es de todos los artículos que lleva. Parecen sombreros, literalmente es un sombrero del siglo XX que lleva para vender y lleva hasta su vara, porque obviamente necesitaban el apoyo y toda su caja de mercancía, ¿no? Entonces era como bastante ingenioso el cómo transportar todo esto, porque llevaban cualquier cosa que se les ofreciera, como cualquier comerciante actualmente, que es muy fácil ver que pues llevan, no sé, sus cazuelas o cualquier otra cosa que te venda, pues a veces las cargan, ¿no? Es muy pesado. ¿Cómo te organizas para que no te pese, no? Sí. Entonces, sí, los tamemes eran personas que a eso se dedicaban, así vivían y pues tenían que hacer la forma más cómoda para que su forma de sustento pues no fuera tan agobiante. Sí. Se me hace, es como, sí, como dices, o sea, no es solo de, ay, oye, te puedo cargar esto, sino más bien tenía que ver cómo hacerlo, ¿no? Porque muchas veces los mercaderes contrataban a, por ejemplo, las personas que venían a Tenochtitlán y en el mercado de Tlatelolco compraban un buen de mercancía para después llevarla a otros lados y venderla. Ellos también tenían que hacer los cálculos para ver cuántos tamemes iban a necesitar para ayudarles a cargar todo esto. Incluso aunque pertenecían a una clase social baja, en sus viajes pues les daban un trato muy especial porque tenían que recuperarse en la noche, ¿no? Tenían que recuperarse para poder seguir caminando al siguiente día cargando todo lo que cargaban. Entonces no valía la pena tratarlos como esclavos y tenerlos amarrados o apenas darles de comer cuando lo que quieres es que te ayuden. Entonces ahí se me hace muy interesante esa cosa, esa parte. Pero bueno, ya pasando más al tema de la tecnología, no podíamos no hablar sobre la rueda y lo que hizo la rueda para el transporte humano. ¿Cuándo se creó la rueda? Antes, esto es una cosa que es muy importante. ¿Cómo se ve la rueda? ¿Cómo se puede ver en cualquier cosa una rueda? Porque arqueológicamente necesitamos evidencia y muchas veces el material del que esté hecho no dura. Entonces, ¿cuántas cosas no pueden no pueden sobrevivir al tiempo y no se pueden investigar? La rueda como tal la vemos algo hecho por el ser humano. Sin embargo, ¿cuántas cosas antes se pudieron haber hecho con cosas de la naturaleza? Ejemplo, troncos. Para nosotros es muy interesante ver que se pueda mover un bloque de piedra, un bloque de lo que sea, poniéndole troncos debajo. Y con eso pues les da como esta ruedita, esta forma como de tanque, y así tú ya no vas ahí empujándole, ¿no? Nada más dejas que rueden todos los troncos necesarios. Ese es uno de tantos, ¿no? Entonces, obviamente el tronco, ¿cuántos años tiene de vida para que lo desaparezca el ambiente? Entonces con estos principios que solamente en la observación, recordemos que el ser humano observa todo el tiempo, es de esa forma de observar a la naturaleza que dijo, ok, creo que si puedo replicar ese principio, puedo tener cosas mejores y así a mi disposición, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el ser humano llega a construir la rueda? Más interesante que hagas eso porque estaba leyendo sobre cómo técnicamente algunos científicos consideran que la rueda es el primer invento completamente del Homo sapiens. O sea, no, muchos de los inventos que ha hecho el ser humano son reflejo de, como dice, sus observaciones de la naturaleza. Los aviones, pues de los pájaros, no se me ocurre otro ejemplo ahorita, pero sí, son ejemplos de ese tipo. Pero la rueda como tal, decía este artículo que no tenía, pues no hay nada en la naturaleza que se le asemeje, a menos de que consideres, por ejemplo, creo que hay un tipo de escarabajo que hace bolitas con la popó de los animales. Sí, estos escarabajos. A menos que consideres ese tipo de animal, ¿no? Pero realmente la rueda decía que, pues no hay mucho en la naturaleza que se le asemeje. Pero tienes razón, si ves, pues los troncos, ¿no? Como dices, esos ruedan. Entonces puede ser que sí. Pero entonces seamos un poco más básicos, muy de arqueólogos del siglo XX. ¿Cuándo surge la rueda en la civilización humana? Porque es el gran invento, el primer gran invento del ser humano. Bueno,
Se dice que las primeras ruedas se crearon en Mesopotamia, más o menos como en el 3500 antes de Cristo, y se utilizaban para, no para transporte ni nada de eso, se utilizaban para la cerámica. Ya saben que, bueno, no sé si sepan, pero para hacer cerámica necesitan una rueda como para poder crear las vasijas, por ejemplo, ¿no? Entonces piensan que se El utilizaba. torno. Ajá, el torno, perdón, se me fue la palabra. Entonces se cree que las primeras ruedas se utilizaron para eso. Ya después creo que las primeras ruedas que se utilizaron como con un eje, por ejemplo, con las carretas, fueron en Grecia. Aparecieron como, sí, en Grecia, como por el siglo VI al IV antes de Cristo, más o menos. Eso que mencionas, Fer, sobre de 3500 hasta el siglo VI antes de Cristo, pues es miles de años en medio. Sí, sí. Y justamente recordemos, o sea, ¿de qué se hacían estas ruedas en dado caso que se hicieran desde hace mucho antes? Pues de madera, o sea, ¿de qué otra cosa? La madera, volvemos a decir, ¿cuánto dura antes de ser absorbida por el ambiente? Entonces, muchas veces, aunque podamos decir que la primera evidencia tenemos en este siglo, tenemos que considerar, como dijimos, el ser humano, para que llegue a algo que funcione, cuánta experimentación tiene detrás que lo llevó a ese resultado bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido, la rueda, ¿cuántas veces tuvo que ser experimentada e incluso compartida entre las sociedades cuando dijeron, oye, me gusta tu invento, creo que podría yo replicarlo y podría decírselo a alguien más, ¿no? Y así se corre el chisme y la rueda ya está en todos lados. Obviamente que va a durar, va a resistir con las adaptaciones locales que den una mejor tecnología. Sí, eso que dices de que la rueda fue hecho, las primeras ruedas fueron hechas de madera, pues sí, es muy importante porque técnicamente no se ha encontrado la primera rueda hecha por el ser humano y es muy probable que sea porque como estaban hechas de materiales perecederos, pues ya no se conservan, ¿no? Pero el otro día publicamos, bueno, dije el otro día no, pero me refiero ya hace unas semanas, publicamos una noticia sobre que encontraron en Pompeya, o más bien como una villa a las afueras de Pompeya, un carruaje que se utilizó hace más o menos 2000 años y se encontró con todo y sus ruedas. Entonces fue un descubrimiento muy importante porque es el primer tipo de vehículo que se encuentra, es el primer ejemplo de este tipo de vehículo que se encuentra en Italia y pues es un ejemplo de cómo se utilizaba la rueda para el transporte. En este caso el carruaje se utilizaba en cuestiones como de festivales, no era tanto como para transportar a personas a largas distancias. Pero sí podemos pensar que por lo menos hace 2000 años la rueda se utilizaba en Italia. Y como dices, esta es una evidencia tangible, o sea, tenemos la rueda, pero muchas veces estas representaciones, sabemos que existe la rueda porque están representaciones pictóricas, ya sea en murales, ya sea en cerámica. Entonces, siempre está la rueda desde los pueblos, como dijiste, ¿no? Mesopotamia. Hay una rueda, hay un carruaje, ¿no? Recordemos las cerámicas griegas o egipcias con estos carruajes, ¿no? Del faraón, ¿no? Se va subido a su carruaje, tirado por caballos, ¿no? Entonces, esta rueda ya existía. Obviamente no tenemos a la rueda, pero tenemos su foto, su representación. Sí. Sí, por ejemplo, muchas veces los arqueólogos saben que existían las ruedas en las sociedades porque las encuentran dibujadas en vasijas. También las ruedas en el mundo antiguo se utilizaban mucho en los juguetes, ¿no? Justamente esa es una de las cosas más importantes en cuanto a América, porque así ya lo dijimos, ¿no? En Mesoamérica no habían animales de carga, entonces el ser humano tenía que cargarse todo e ir como mula, como dirían, cargando todo, pero también no habían carruajes, carretas que facilitaran el transporte, porque según la tradición dice que pues no había rueda. Sin embargo, tenemos evidencia de que sí había rueda, no de la manera que nosotros pensaríamos como en un carruaje, pero sí había, tú lo dijiste, en juguetes. Encontramos un silbato en forma de perro en Tres Zapotes, Veracruz,
hacia el siglo VIII después de Cristo. Y Tres Zapotes fue un sitio olmeca, o sea, formativo, ¿no? Incluso, entonces, también hay otro silbato en forma de perro en el Pánuco, o sea, vemos la rueda en juguetes. Eso me hace pensar si tal vez la rueda tuvo varios orígenes, ¿no? No solo se originó en un lugar. Yo creo que sí, creo que no fue solo de un lugar, pero como dije, no tenemos por lo menos la tecnología suficiente para saber dónde realmente se produjo la primera rueda. Es que hay que considerar mucho no solamente es el principio mecánico de ingeniería de la rueda, o sea, el material en el que se va a aplicar eso, pues depende mucho de que realmente funcione. Como dijimos, el primer material muy probablemente fue la madera, porque de hecho en las caricaturas recuerdo que la rueda se ponía como en piedra, ¿no? Uh-huh. Es como que una forma muy de caricatura. Sí. Pero consideren una rueda en piedra. O sea, el trabajo de hacerlo es muy desgastante y la resistencia sería una vuelta y ya se te tronó la piedra. O sea, no duraría en piedra. En madera es probable que sí, además de que es más maleable y no requiere tanta fuerza para generar en masa, ¿no? Pero, pues, depende ya de las adaptaciones de cada uno, ¿no? Sí. Recordemos el clásico carro egipcio que se usaba en los grandes circos romanos, ¿no? La ventaja que tenía es que ahora tenía metal, hierro, que eso le daba mayores ventajas de agresión hacia el contrincante, ¿no? Entonces, y actualmente vean la rueda, o sea, ¿qué materiales tiene encima? O sea, no solamente es pensar en que, oh, sí, da vueltas y te ayuda. Si no tienes los materiales, ¿para qué la haces? Sí. Eso me lleva al tema de que pues la rueda fue un paso muy importante en cuestiones de transporte para el ser humano, porque aunque cuando se inventó, ya muchos años después de que se inventó también, se empezaron a utilizar los carruajes, pues para los animales que jalan este tipo, o más bien para los animales que transportan humanos como los caballos, por ejemplo, el carruaje y la rueda en sí fueron como una oportunidad para que el caballo no se cansara tanto. Porque si lo piensas bien, el caballo sí tiene muchísima fuerza y dura mucho tiempo, pero cargando a un ser humano, pues es mucha carga también para el animal. Entonces, con un carruaje y con una rueda, el caballo ya es capaz de utilizar un tipo de fuerza distinta, que es más bien, en vez de cargar, es más bien jalar. Entonces ya los volvía más eficaces como animales de transporte, obviamente. Sí, definitivamente la unión del caballo y la rueda, como dijimos, en la guerra, en el transporte, en el comercio, es muy importante. Y de hecho, si sabemos, el carruaje era un vehículo de prestigio hasta el siglo XX. Los carruajes seguían siendo vigentes y eran muy importantes. Y hasta la fecha es muy probable que sigan usándose las carretas jaladas por caballos. No tan seguido lo puedes ver, sobre todo porque las carreteras ya son peligrosas, sí. Pero todavía se llegan a ocupar las carretas y muchos, dependiendo del contexto en el que nacieron, aprendieron a montar caballo. Y hasta la fecha la charrería sigue. Sí. Independientemente de la rueda, el caballo sigue siendo vigente. Ya no tanto como de transporte, sí se sigue utilizando cuestiones de trabajo en el campo. Y la charrería pues es más, no sé si llamarla un deporte o una forma de arte, no sé. Es un deporte, pero creo que como pertenece a un aspecto cultural, no es como que reconocido para Juegos Olímpicos. Pero bueno, otro tema que queríamos tocar era un tema muy chiquito, pero el de los trineos, que también es una forma de transporte muy importante para muchas sociedades en el mundo. No utilizan la rueda. Más bien, creo que ya lo mencionó Fati antes, pero eran jalados por perros, son jalados por perros y permiten transportar mucha mercancía, especialmente cuestiones como medicinas que son muy importantes en largas distancias, ¿no? Y bueno, obviamente a seres humanos también pueden subirse ahí y ser transportados.
Esto es muy interesante, la invención del trineo. No sé muy bien cuánto tiempo tenga el trineo en uso en estas sociedades de bajas temperaturas y de nieve, pero justamente el poder entender, así como de pongo troncos que rueden y ya me faciliten el trabajo, pues tú no vas a poner algo que ruede en la nieve porque se te va a hundir, se te va a atascar. Entonces pensaron más bien en esta situación tecnológica de ampliar la superficie y ponerlo a madera, ¿no? Para que así funcione el trineo. Entonces es fascinante cómo es que pues, ahí el ser humano, no sé en base a qué, pensó en eso. Bueno, cuando pensamos en trineo, normalmente pensamos en lugares como donde hay mucha nieve, ¿no? Pero realmente creo que los trineos se inventaron en Egipto. Para construir, por ejemplo, las pirámides se necesitaba una forma de transporte no de humanos, sino de materiales pesados. Ellos lo que hicieron era pues alisar los caminos, poner vías como tipo vías como de hechas de madera y ya después le ponían una base en donde podían poner las piedras y jalarlas básicamente. Pero sí, mucha gente no sabe que se inventaron en Egipto. Pregunta como muy random, pero ¿significa entonces que esta idea del trineo se fue moviendo hasta el norte o en el norte surge este mismo principio localmente? Porque si Egipto tenía esta idea, ¿qué le pasó a esa idea? ¿Se esfumó? Pues es que más bien yo creo que es algo similar a la rueda en el sentido de que fue una idea que se les ocurrió basándose en las necesidades que se presentaban en lugares donde hay mucha nieve en el norte. Pues las ruedas realmente no son muy útiles porque se hunden en la nieve, no sirven de mucho. A menos de que ya tengas lo que existe hoy, creo que les ponen unas cadenas o no sé qué les ponen, pero algo les ponen para que funcione. Pero antes no existía eso, entonces tenían que pensar en alguna forma de transporte que les ayudara y que fuera eficaz. Eh, los lugares donde hay nieve normalmente no son terrenos que tengan muchos, ¿cómo llamarles? Pues son como terrenos lisos, por así decirlo, ¿no? Entonces eso pues ya por lógica dices, bueno, necesito algo que se mueva fácilmente en un lugar liso. Por eso digo que los egipcios fueron los primeros en construir las primeras, no quiero decir caminos, no, bueno, sí, caminos lisos que les ayudaban a transportar materiales pesados. En este caso no sé si le llamaban trineo, no creo, pero en este tipo de mecanismo. Entonces sí, no creo que fue una idea que se originó en Egipto y luego se fue esparciendo, sino más bien fueron dos ideas similares que surgieron en dos distintos lugares por sus razones específicas. Hay que considerar entonces cuando hayan grandes construcciones, qué clase de tecnología emplearon para mover los recursos y los materiales. Por ejemplo, Egipto definitivamente es el icono, pero aquí en Mesoamérica, ¿no? ¿Cómo lo hicieron para construir ciudades tan majestuosas? Sí. No solamente es de puro esclavo, ¿no? Ajá, pero aunque sean 1000 esclavos, pues no van a poder hacer cosas que, si no hay tecnología o mecanismos apropiados, jamás van a mover algo. No. Bueno, en Egipto, es que si comparas perdón, no me quiero adentrar mucho en esto, pero si comparas los materiales, no sé si llamarles como eslabones de las pirámides, son mucho más grandes que los de las pirámides en Mesoamérica. Entonces, pues sí, allí necesitaban otro tipo de tecnología. Aquí lo que utilizaban eran pues al ser humano. Muchas personas se organizaban para construir las pirámides y no eran los alienígenas. Por favor, no digan eso. Vuelvo a repetir, por cada persona que vea alienígenas ancestrales, una vocación arqueológica muere en el planeta. Sí. Han matado muchas vocaciones. Gracias. Pero bueno, ya para como no alargarnos mucho, no hemos tocado el tema del transporte marítimo, que es muy importante en la historia de la humanidad, porque además de transportarse por tierra, pues hay muchas teorías que dicen que el ser humano se fue transportando desde su origen en África hacia el resto del mundo, no solo por tierra, sino también por agua. Entonces eso nos hace pensar que probablemente tenían la tecnología suficiente para poder hacerlo.
Claramente no tenían los tipos de barcos que existen hoy en día o en el siglo XX, pero sí tenían por lo menos balsas para poder hacerlo. Esto, como digo, es pura conjetura porque no se tiene evidencia de este tipo de balsas. ¿O sí se tiene para ti? Creo que no, ¿verdad? No, tienen otro tipo de datos que les hacen llegar a esa idea. Sabemos básicamente cómo se supone que es la teoría más aceptada del poblamiento en América, ¿no? Desde el norte, por el estrecho de Bering, venían aquí las personas persiguiendo sus animalitos y ¡pup! Cuando se dieron cuenta ya estaban en otro lugar que nunca nadie había pisado antes, por el norte. Sin embargo, hay en Chile un asentamiento que es tiene una datación de poblamiento muy similar a cuando llegan por Bering. Sería imposible decir que todas las personas corrieron desde Bering hasta Chile y ya, fundaron su población, ¿no? Porque el ser humano necesita adaptarse a los ambientes. Si el ser humano cambia drástico de ambiente, se enferma. O sea, lo vemos siempre en primavera, ¿no? Nos da alergia. ¿Cómo entonces es que tenemos esta población tan temprana en Chile? Se cree que justamente del lado de Oceanía, del lado del sur, vinieron también otra tanda de personas, ¿no? Sobre todo consideremos cómo el ser humano llega a poblar Oceanía. No es tanto que hubieran tenido embarcaciones, quizás sí, pero pues como estábamos todavía saliendo de una era glaciar, pues es probable que las aguas no fueran tan profundas o incluso podías ir a pie, ¿no? Sin embargo, el cómo llegar de Oceanía a Sudamérica es como un reto mayor. Por eso es que dicen que quizá pudo haber sido con balsas o con alguna embarcación pequeña capaz de flotar y de transportar, ¿no? Porque aquí justamente hablando, ¿no? La tecnología, la observación que el ser humano desarrolla para formular un vehículo. Si con la rueda era un principio que, digamos, es relativamente fácil, ¿cómo entonces te transportas en el agua? El proceso de flotamiento, o sea, ¿cómo haces que algo flote? Sí. ¿Cómo el ser humano llegó a esa conclusión? Es muy interesante. Yo me imagino que viendo cómo flotaban, por ejemplo, cosas como las hojas, no sé, la verdad no sé, pero sí es muy interesante esa pregunta. Bueno, ya después se fueron haciendo embarcaciones mucho más grandes, muy específicas a lo que se necesitaba. Por ejemplo, en Egipto se hicieron embarcaciones como para la guerra, que eran, no sé si llamarlas como balsas mucho más grandes y alargadas que permitían tener a más gente adentro. Y luego las embarcaciones que se utilizaban para el comercio, pues ahí el enfoque era que tenían que cargar mucha mercancía, ¿no? Entonces obviamente la morfología de estas embarcaciones es distinta. Y ya a través de los años pues ya llegamos a lo que hoy conocemos como los barcos de vapor, bueno, antes de eso las carabelas, las fragatas. No conozco mucho de este tema, pero sí sería muy interesante verlo. Nada más que creo que es muy extenso para ahorita. Sí, tenemos que entenderlo que también dependía mucho de el mar o el agua que estuviera dispuesta. En el caso de Egipto, pues básicamente era el río Nilo. Entonces, el tipo de tecnología y de embarcaciones dependía del río Nilo. Ahorita me acuerdo que también, hablando hace rato que comenté a los olmecas, así como todos consideran a Mesopotamia la primera sociedad de la historia humana, para Mesoamérica se consideran a los olmecas los primeros en tener una sociedad formal. La zona en la que está la zona de los olmecas es básicamente Veracruz y hay muchos ríos ahí, pequeños ríos. Entonces la forma en la que se comunicaban y podían llegar a estados más al occidente era mediante estos ríos. Entonces obviamente no tenías unas embarcaciones tan grandotas como los egipcios, tenían embarcaciones más pequeñas, pero era justamente para que se movieran ahí, ¿no? Aprovecharan el río. En Tenochtitlan igual, era para aprovechar los canales. Actualmente pues, tienen en Xochimilco una embarcación muy propia de ahí, que son las trajineras. En Venecia, si se acuerdan, también eran los canales. Surge esta tecnología, surge esta embarcación propia que son, acabo de olvidar la embarcación veneciana.
Eh, bueno, surge esta dependiendo las necesidades de ahí, ¿no? Muchos conocen la de los vikingos, ¿no? Respondía justamente a que eran unas naves rapidísimas y que servía para hacer el robo, llegar a la ciudad, tomar lo que querían y volverse rapidísimo, ¿no? Iban a llevar un súper barcote porque pues no les servía para las actividades que ellos realizaban. Los de Claro, Venecia se llaman góndolas. eso. Una disculpa, se me fue. Sí, la góndola también surge porque en Venecia requieren o es más posible usar algo pequeño y que les ayude a moverse entre los canales. No deberían meter cruceros como actualmente llegan a meterse en Venecia, ¿no? O sea, cruceros, toda esta tecnología que va desarrollando el ser humano dependiendo, ¿no? O sea, no te vas a meter en una lanchita a cruzar un océano. Entonces, pues, es ahí cuando el ser humano le da la vuelta al planeta por agua, ¿no? Por eso es que es tan importante en 1519 la circunnavegación. El ser humano es capaz, con su tecnología, de darle la vuelta al mundo. Sí, de hecho, el tema de los vikingos, híjoles, es que ellos eran unos grandes navegadores y me gustaría mucho hablar sobre ellos, nada más que tendremos que hacer un poco de investigación porque no los vimos como tal en la carrera. Pero bueno, ya para ir terminando, pensamos como dar unas reflexiones sobre el transporte de los seres humanos hoy en día. Considerando antes que no mencionamos el aire es Sí. demasiado siglo XX, entonces Sí, no. no quisimos entrar, como dijo Fer, ni al metal ni al vapor, y por eso es que tampoco consideramos el submarino, que es también bajo el agua ahora, y el ser humano ya no solamente flota, sino que está bajo el agua. Sí, no, ya son temas que nos sobrepasan, la verdad. Pero nos bueno. encantaría decir, pero ya, si a ustedes les interesa, con gusto. Sí. Bueno, creo que hoy en día las necesidades del ser humano obviamente han cambiado mucho a los que eran en la antigüedad. Como dije, los seres humanos se encuentran en constante movimiento en términos de pues cuestiones como más inmediatas, ¿no? No tanto como para moverse de un lugar a otro para vivir, sino más bien viajan por trabajo o por placer. Pero también existen mucho las migraciones humanas. Por ejemplo, lo vemos mucho en América Central, ¿no? Pues muchas personas deciden buscar un mejor estilo de vida y deciden moverse. Y esto lo hacen para buscar cierta comodidad, porque en donde vivían pues ya estaban sufriendo mucho. Las condiciones políticas, las condiciones sociales ya no son los que ellos esperan, ¿no? El tema de la migración, híjoles, es muy complejo, pero creo que hay que considerar que cuando un grupo grande de personas se mueve, también se mueven muchísimas ideas. Y creo que en este caso es lo que está pasando. Ahora, obviamente ahorita nos encontramos en un punto en el que sigue pasando este tipo de migración. Estoy hablando de América Central, pero sigue sucediendo este movimiento de personas. Entonces realmente los cambios no los vemos tanto, pero en algunos años ya vamos a empezar a ver lo que va a suponer esto para los grupos humanos de América del Norte. Y en este caso, ¿cómo es que también un medio de transporte define mucho de estos procesos, que es la bestia? La bestia, sí, por si no lo saben, es un tren que justamente atraviesa la frontera y atraviesa México y lleva, pues obviamente, mercancía, sobre todo. Es un tren de mercancías, no es para pasajeros, no es turismo. Sin embargo, estas personas aprovechan el trayecto de la bestia para subirse y moverse, porque obviamente por tierra y la pata es muy pesado, y obviamente con las fronteras y sí, los organismos humanos pues pueden atraparlos, pueden, no sé, dificultar el trayecto. Entonces las personas han aprendido por muchos años que si tratas de subirte a la bestia, puedes facilitarte tu trayecto hacia tu meta, ¿no? Que es Estados Unidos. Entonces, pues sí, las personas deciden tomar muchas decisiones, como dijimos, porque el ser humano quiere una vida mejor, más cómoda, más fácil. Una persona que no pueda moverse, no puede elegir una universidad que está en otro estado, ni modo de estarte transportando diario.
en tu misma ciudad, si no tienes un coche, si no tienes servicio público de transporte, ¿cómo vas a llegar, aunque quieras una universidad que te asegure mejores niveles de vida? Sí. El transporte es vital, no solamente es pensar en algo, sino cómo llegas hasta allá. Y dependiendo si hay un metro en la Ciudad de México, ¿no? Las personas ahí se mueven tan fácil porque pues, tienen el metro, ¿no? Y aún así, pues también hay otro tipo de necesidades, ¿no? Entonces, el transporte te beneficia, lo tomas como opción para que te ayude a mejorar. Sí, y esto que dices de transportarse por la educación, bueno, no voy a hablar sobre el tema de México ahorita porque con esta administración está muy complicado, pero el hecho de que muchas personas puedan hoy en día irse a otros lugares para tener, no necesariamente una mejor educación, pero para sí tener un tipo de educación distinta, también facilita mucho el intercambio cultural, que es muy importante hoy en día, porque el intercambio cultural es lo que nos enseña sobre las diferencias culturales que existen en el mundo y sobre la diversidad cultural que existe, y entre más entendamos estas diferencias, más tolerante vamos a ser hacia ellas, y eso es muy importante. En un tiempo especialmente donde existen muchísimas actitudes negativas hacia otras personas simplemente porque son distintas, pues no, ya hay que pensar distinto, chavos. Están escuchándonos por internet, entonces sí se puede. Sí. Y bueno, también yo creo que últimamente nos hemos vuelto muy sedentarios, muy sedentarios. Casi ni nos movemos, o sea, nos levantamos, nos ponemos a trabajar, estamos en un escritorio todo el día, a menos de que seas arqueólogo de campo, que sí te tienes que levantar y moverte y estar en el campo, pues entonces si no eres eso, entonces no. Y eso nos afecta mucho en la salud. Es muy básico, ¿no? O sea, en lugar de que agarres tu bici, que también, como dijimos, no entramos en aspectos ya de metales, pero ir pedaleando hasta tu trabajo, vas a llegar todo sudado y cansado, pero ya te moviste, a que pues tranquilamente, todo bañadito y perfumado, te subes a tu auto y conduces hasta tu oficina, ¿no? Vas a llegar impecable, pero obviamente tu actividad física, ¿dónde queda? Lo cual ya medio hemos platicado sobre que debemos de hacer actividades físicas por salud. Entonces, si ya nos lleva el coche, si ya nos lleva el metrobús, hasta los aviones, pues más fácil, ¿no? Sí, no. Y pues, ¿dónde queda esa movilidad? Por eso es que es muy común, o al menos yo he crecido con la idea de que algunas abuelas dicen, no, es que antes vivían más, antes eran más sanos. Pues sí, porque obviamente se iban caminando, porque no había ni para un burro, ni para un caballo, todo a pata. Entonces, pues, ¿qué tanto nuestra comodidad nos genera afectar nuestra salud? Sí, yo tenía un exnovio que se iba en bici a su trabajo y él vive en un estado en Estados Unidos donde hace mucho calor, es muy húmedo, y sí llegaba todo sudado. Y decía, ¿no te da asco trabajar así? Y dice, no, llego y me cambio. Lleva, bueno. Pues solamente como para dejarlo rápido, como dijimos, no entramos en nada del siglo XX y XXI, pero ahora tanto es el transporte más rápido, más eficaz y que te facilita las cosas que pues, estamos ahorita en una versión virtual, ¿no? Ya no tienes que estar en tu sala de juntas, sino que todos nos conectamos por Zoom. Sí. Y ya, desde tu casita puedes estar en la conferencia, que ya no necesitas estar allá. Los coloquios ya se hacen virtuales, los congresos ya se hacen virtuales, pues ya ni siquiera tienes que salir de tu casa, ya hay un transporte virtual que solo depende de la calidad de tu internet y ya. Así es el transporte de veloz. Sí, ya no nos movemos por el mundo, pero sí por el mundo virtual. Estamos ahí, pero no físicamente. Esto fue Impronta. Entretejiendo el tiempo. Cuiden su salud.